Hola, soy Dinora Cantú Pedraza, coordinadora del área de capacitación y entrenamiento del Laboratorio de Gobernanza de la Universidad de Nueva York, llamado GovLab Academy. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, dando inicio al primer módulo de este curso de Justicia Abierta. Como punto de partida durante hoy, vamos a explorar el motor que impulsa la justicia abierta, es decir, los datos abiertos. Y vamos a entender cómo estos pueden impulsar el proceso de compromiso democrático que las y los defensores de la transparencia gubernamental han luchado mucho por defender. ¿Qué temas veremos hoy y por qué? Bueno, el acceso a la justicia es un pilar clave de una sociedad democrática. Mediante foros civiles, penales, administrativos, demás, los sistemas de justicia permiten que las personas entiendan y hagan valer sus derechos. Derechos que deberían de ser predecibles, efectivos, no discriminatorios y exigibles. El Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas convierte el acceso a la justicia para todas las personas en un propósito universal. Durante mucho tiempo, el derecho a saber ha sido una forma clave de brindar acceso a la justicia. Las leyes de transparencia y acceso a la información promulgadas por ya más de 100 países refuerzan el derecho de exigir información al gobierno sobre su funcionamiento. Al requerir que los gobiernos brinden acceso a la información, la ciudadanía ha podido denunciar injusticias y hacer responsables a las instituciones públicas. Sin embargo, la información a la que se accede mediante la transparencia tradicional tiene varias desventajas. Primero, en la práctica, el proceso para acceder a la información suele ser lento y en ocasiones contencioso. Segundo, presentar una solicitud de información requiere que las personas sepan de antemano qué están buscando. Tercero, la información suele estar incompleta y sujeta a distintas ediciones. Y por último, una vez recibida la información, generalmente en papel, su uso es limitado y a menos de que se publique, solo está disponible para la persona que lo solicitó. Entonces, si queremos mejorar la administración de justicia, la base debe ser una mejor información. Y aquí es donde entra la justicia abierta. Arraigada en el movimiento más amplio para facilitar y publicar todos los datos que recopilan las instituciones públicas, la justicia abierta puede hacer más inteligible el funcionamiento y el impacto en nuestros procesos judiciales. Por ende, comenzamos nuestra discusión sobre la justicia abierta explorando esta política subyacente conocida como datos abiertos. Para entender mejor la justicia abierta y su potencial, este módulo te ayudará a, primero, entender qué son los datos abiertos y por qué las leyes y políticas de datos abiertos son importantes. Segundo, distinguir los datos abiertos de la transparencia tradicional. Y por último, apreciar que los datos abiertos son una herramienta tan poderosa y por qué. Empecemos con una historia sobre datos abiertos. Creada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, Mejora tu Escuela es una plataforma en línea que pone a disposición del público datos gubernamentales sobre las escuelas de México. El sitio web brinda datos comparativos para que las y los jefes de familia puedan comparar resultados de su propia escuela y puedan tener a la mano datos para exigir una mejor educación. Al publicar datos sobre gastos, la plataforma brinda a activistas, administradores, creadores de políticas públicas y periodistas los medios para investigar las instituciones a fondo, detectar fraudes y posible corrupción, abogar por un cambio. Esto es exactamente lo que pasó en el 2014, cuando un informe del INCO reveló que más de 1,400 profesores en la nómina de las escuelas públicas supuestamente tenían más de 100 años de edad y la mayoría tenían la misma fecha de cumpleaños y que muchos de ellos ganaban incluso más que el presidente de México. Esta historia, la de Mejora tu Escuela, muestra cómo cuando las instituciones ponen a disposición información sin costo y fácilmente descargable en formato digital, quienes tienen el conocimiento técnico es donde permiten generar nuevos aprendizajes y soluciones basadas en datos para resolver problemas públicos. En este caso, las autoridades federales fueron quienes exigieron a los estados proporcionar los datos sobre las condiciones de las escuelas, sus nóminas y otros gastos. Sin embargo, fueron las y los activistas de la sociedad civil, como el IMCO, quienes crearon la plataforma para que la información fuera accesible
para todas las personas. También fueron quienes examinaron esa información, sacando a la luz estos actos ilícitos, estas irregularidades que antes era imposible conocer. Y aunque el gobierno en un principio argumentó errores administrativos, la cobertura mediática originada por el sitio web ayudó a incitar una reforma y transparencia de responsabilidades en materia de educación de entre los estados y el gobierno federal. En última instancia, activistas y la federación trabajaron paralelamente abordando el tema de corrupción a nivel local y buscando mejorar las escuelas de México. Pero retrocedamos un paso. ¿Qué son los datos abiertos? Como muestra el ejemplo del INCO, los datos abiertos son una nueva forma de publicar información para fomentar la colaboración. Para ser datos abiertos, la información tiene que estar abierta tanto técnicamente como legalmente. Los datos técnicamente abiertos están disponibles en formato estándar legible por máquina, lo que significa que pueden ser recuperados y procesados de forma significativa por una aplicación computacional. Los datos legalmente abiertos están autorizados explícitamente de una forma que permita su uso y reutilización sin restricciones. Los datos abiertos parten de la idea de que el objetivo de publicar la información es promover el compromiso público, tanto el escrutinio de los datos por parte del público como la colaboración con el público para desarrollar nuevas herramientas analíticas y sitios web. El gobierno siempre ha recopilado datos. Por ejemplo, recopila información de empresas en su rol de regulador, realiza seguimiento de estadísticas sobre economía y la sociedad en su rol de formulador de políticas públicas. También genera a veces, incluso publica datos sobre sus propias operaciones para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, publicar esos datos como datos abiertos representa una importante innovación en el gobierno en este siglo XXI. Cuando los datos están abiertos, accesibles de forma legal y técnica, las personas con el conocimiento técnico, sean los propietarios de los datos o no, pueden crear herramientas, modelos y análisis útiles y sofisticados con distintos conjuntos de bases de datos para permitir la resolución de problemas públicos con base empírica y así promover la justicia social. Las políticas contemporáneas de datos abiertos solo son posibles ahora debido a la evolución de la tecnología que se denomina Big Data. Estas nuevas tecnologías de recopilación, almacenamiento, transmisión, visualización, análisis han disparado una proliferación masiva de conjuntos de bases de datos y a menudo muy detalladas, desde datos de salud y bienestar hasta registros telefónicos y de compras. Sumando al Big Data los datos que se recopilan mediante los teléfonos móviles, los sensores, los que recopilan las personas mediante técnicas como crowdsourcing, el volumen de los datos está explotando. Por supuesto, solo porque los datos se recopilen no significa que se usen. Son las leyes y las políticas de datos abiertos las que proporcionan la llave para aprovechar el potencial del Big Data e invitar a la colaboración. Entonces, repasando, ¿cuál es la diferencia de los datos abiertos y la transparencia? Si bien los datos abiertos tienen su origen y base en una tradición legal de 50 años de libertad y acceso a la información pública, existen diferencias importantes entre ambos conceptos. Mientras la transparencia tradicional promueve el debate sobre qué hizo el gobierno, los datos abiertos anticipan lo que las instituciones y la ciudadanía podrían hacer en conjunto y brindan una base empírica para guiar las posibles acciones y soluciones. Mientras la transparencia describe un proceso para identificar qué datos publicar, los datos abiertos describen un conjunto de estándares tecnológicos que determinan cómo publicarlos. Mientras la libertad de información se basa en derechos, los datos abiertos son impulsados por la tecnología. Y aunque en un principio las y los activistas de los datos abiertos, los hackers cívicos, solían ser conocedores de técnicos, actualmente todos tenemos el potencial y todos tenemos herramientas a nuestro alcance para usar los datos abiertos y generar nuevos aprendizajes. Por ende, lo que hace que los datos abiertos sean tan emocionantes es que sitúan en el centro no solo el derecho a saber, sino el potencial práctico para que una comunidad más amplia de personas tenga acceso a esa información gubernamental y la utilice para resolver problemas públicos de nuevas maneras. ¿Por qué son tan importantes los datos abiertos? Los datos abiertos son importantes por dos motivos.
En primer lugar, una mayor disponibilidad de datos puede permitir que se mida el desempeño, se detecten problemas en tiempo real y se puedan reducir y prevenir futuros problemas. Por ejemplo, el caso del Registro Central de Eslovaquia, que como muchos otros, publica todas las acciones relacionadas con contrataciones públicas para mejorar el tema de rendición de cuentas y eliminar la corrupción. En segundo lugar, y esto es algo exclusivo de los datos abiertos, al ser libremente reutilizables, permiten la resolución colaborativa de problemas entre gobierno, sector público y privado, organizaciones de la sociedad civil y academia. Por ejemplo, tanto los tribunales abiertos de Eslovaquia como el proyecto de Atviras Telsma de Lituania fueron desarrollando en colaboración con Transparencia Internacional utilizando datos proporcionados por el gobierno. Eso es como el origen de los proyectos. Aparte de eso, los datos abiertos también pueden empoderar a la ciudadanía. Por ejemplo, en Kenia, la plataforma OpenDuka está ayudando a la ciudadanía, periodistas, activistas cívicos, a entender las relaciones entre las personas, los problemas y las empresas, para en conjunto buscar una solución. En cuanto al uso de los datos abiertos, quienes trabajan con datos abiertos, tanto dentro como fuera del gobierno, pueden dar uso a los datos de diversas formas. Algunas de las actividades que podrían realizar como resultado del acceso a datos abiertos son realizar una evaluación comparativa de procesos gubernamentales para medir el éxito y tener estos análisis comparativos, identificar áreas críticas que requieren intervenciones, trazar estrategias para una asignación de recursos más orientada y basada en evidencia, visualizaciones de datos para hacer comprensible temas relevantes al público. Se pueden también acumular y agregar esos datos de distintas fuentes para brindar una visión multifacética de un problema y de posibles soluciones o intervenciones gubernamentales. Se pueden usar datos abiertos como materia prima para apoyar un desafío, realizar un concurso de innovación abierta sobre un problema público. Se puede comenzar un nuevo negocio utilizando datos de justicia abierta. También presenta desafíos clave, ¿no? Los límites de la disponibilidad de datos. Según una evaluación sobre base de datos, 1 de cada 5 países del barómetro de los datos abiertos informa que solamente el 7% de los datos que se recopilan se publican en formato de datos abiertos. Por lo tanto, los principales desafíos que probablemente tenemos que enfrentar al usar datos abiertos para mejorar una institución de justicia, pues son abrir suficientes datos, por un lado, y poder limpiarlos y utilizarlos de forma eficaz para resolver un problema público. Entonces es el tema de disponibilidad, una falta de voluntad política o también una falta de capacidades técnicas. Otro desafío es el riesgo, ¿no? En este sentido, tenemos que tomar en cuenta el concepto como el todo. Y pues, es decir, tiene que haber individuos que, por un lado, crean el potencial de transformación de la tecnología, particularmente de los datos abiertos. Pero por otro, tomen en cuenta que se presentan riesgos de violaciones a privacidad y a seguridad. Estos riesgos son inherentes a cualquier proyecto de datos abiertos. Por su naturaleza, una mayor transparencia coexiste en tensión con la privacidad y la seguridad. Al final de este curso tocaremos el tema de cómo proteger la privacidad y seguridad personal mientras se avanza en los objetivos de la justicia abierta. Y bueno, por último está el tema de los costos. Si bien el uso de datos abiertos puede ser gratis, no está libre de costos. Por ejemplo, están los costos de publicar y de limpiar estos datos. También requiere inversión para desarrollar las herramientas y el tiempo necesario para convertir esos datos en aprendizajes. Y por último, una asignación inadecuada de recursos puede causar que la liberación de datos no tenga el alcance que debía. Nadie usa la plataforma. ¿Qué sigue? En este curso, los datos abiertos son el motor que impulsa a la justicia abierta. Sin embargo, ese vehículo necesita de una conductora con cierto conocimiento sobre su funcionamiento y su navegación para que nos ayude a llegar a un lugar mejor. Por esta razón es que nuestro siguiente módulo se enfocará en las tecnologías para la justicia abierta y la mentalidad necesaria para que se puedan convertir en un emprendedor público. Muchas gracias y seguimos con ustedes.